Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la iniciativa, especialmente a los organizadores y a todos los que están presentes. Es un agrado enorme hablar de Poncho sin tener que explicar qué hace, digamos, ¿no? Porque hay gente que no lo conoce y que empezar a explicarle, digamos, ¿no? Cosas. Y aquí, como se ha visto, todos lo conocemos, digamos, ¿no? Entonces el asunto es más sencillo. Introduje un pequeño cambio en el título, ¿no? Era, claro, evidencia, naturaleza y medios, creo, saqué los medios porque no me cabían, para no abusar tampoco del tiempo. De modo que esto se llama Francis Ponch, evidencia y naturaleza en la fábrica del Prado. Y que es una parte muy pequeña de mi tesis de doctorado del 2018, que partió como una reflexión acerca de la relación entre la textualidad y la visualidad en Poncho, ¿no? Aquí tocaré tangencialmente ese asunto para centrarme en la evidencia y la naturaleza. Dice así, entonces, esto. El proyecto de escritura de Francis Ponch se puede describir desde una perspectiva general en términos del intento por restituir verbalmente la presencia de un objeto sensible o de la emoción que ese objeto ha producido en la sensibilidad del individuo con toda la inmediatez del primer encuentro. Ponch insiste muchas veces en este propósito, desde un texto temprano como Razones para vivir feliz, de 1928-1929, pasando por La Monite, une note après coup, un ciel de la Provence, 1941, y los denominados textos de Argelia, del 47 y del 48, hasta un texto de madurez como La fábrica del Prado, ¿no? De entre 1960 y 1970. Una de las formulaciones más precisas de este propósito se encuentra en las anotaciones del 8 de abril de 1955 por un Malherbe, que describen el instante en que se produce ese encuentro. Dice así, cito: en el momento del cual hablo, aquel del encuentro, todo inmediatamente y de un solo golpe se da. Uno tiene una intuición completa, neta y precisa. Uno ve netamente aquello que hay que hacer. Se trata de jamás renunciar a esa visión ahí. Fin de la cita. Esta pretensión, por cierto, no es exclusiva de la escritura ponchiana. Al contrario, desempeña un papel fundamental en muchos otros proyectos poéticos, en particular de aquellos de vanguardia, que de alguna u otra manera se plantean como un esfuerzo deliberado por recobrar la intensidad de un instante previo a la fijación del poema en escritura, por restablecer una armonía remota que se juzga perdida entre las palabras y las cosas, y de modo más general por volver a reunir el arte y la vida. En este sentido, la relación que existe entre el proyecto de escritura ponchiano y las vanguardias históricas es innegable. Y sin embargo, una de sus particularidades reside en que ese proyecto no se traduce en una evasión hacia los ámbitos de la irracionalidad o del azar, ni en la revalorización de una cultura no europea, ni en una negación de la tradición del arte en su totalidad, sino que se inscribe de manera explícita en el marco de una reactualización y de una transformación de los recursos verbales de la antigua retórica. Desde esta perspectiva, nuestro objetivo consiste en proponer una lectura de La fábrica del Prado de Francis Ponch a partir de la operación de la noción retórica de evidentia o enargeia, según su denominación griega. La retórica antigua entendió la noción de evidencia como un mecanismo verbal de visualización muy específico, mediante el cual el orador hacía aparecer un objeto o una acción ante la imaginación de su auditorio de una manera tan vívida que este último asumía la condición de un testigo ocular o presencial. Dicho de otra manera, la noción retórica de evidencia asumía que la palabra posee la capacidad de producir imágenes mentales en la imaginación del auditorio y que el carácter vívido de esas imágenes opera la apertura de un campo donde se confunden ilusión y realidad. El carácter vívido de esas imágenes era entendido como un indicador de la vida, es decir, de la presencia inmediata del objeto o de la acción representados
ante la imaginación del auditorio, como si ese objeto o acción tuviesen una existencia efectiva en la realidad. Aunque la crítica ha identificado hace mucho la importancia que tiene la retórica en la escritura pongiana, no ha ocurrido lo mismo con el papel que desempeña en ella la noción retórica de evidencia. Hay algunos autores que la tratan, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a los textos de Pons sobre arte, no en términos del resto de su corpus. El estudio de Paul Smith del 2004, quizá constituye una excepción en el conjunto de esta crítica, porque es el único que presta atención a que es el mismo Pons quien utiliza el término evidencia para referirse específicamente al efecto que su escritura pretende producir en el lector. Smith cita uno de los pasajes de My Creative Method, donde Pons aborda dicho término, específicamente aquel que corresponde a las anotaciones del 30 de enero de 1948. Cito, dice así: ¿con qué se relaciona esta evidencia? ¿Con una virtud propia de la expresión, del medio de expresión? Sí, sin duda, en un sentido, pero en un sentido solamente. La evidencia se relaciona igualmente con una conveniencia, con un respeto, con una adecuación. Esto es lo más delicado. De esta expresión, en relación con ella misma absolutamente perfecta, con la perfección propia del objeto o de un objeto contemplado. ¿Qué es esta cuestión de la noción retórica de evidencia? La noción retórica de evidencia o enárgueia es una figura afectiva que se inscribe en aquella parte de la retórica denominada elocutio y más específicamente en aquella que corresponde al ornatus. Por ser una figura afectiva, es decir, que busca provocar una reacción emocional en el receptor, la evidencia es uno de los medios persuasivos típicamente retóricos que operan en los géneros deliberativo y judicial. No obstante, dado que implica también una intención mimética, en principio ajena a la retórica, entonces la evidencia forma parte a su vez de la poética, según la tipología de la ostentación, epideixis demonstratio, de un objeto susceptible de elogio o de crítica y que se ofrece a la contemplación, theorein, por parte de un auditorio. En cuanto al origen de la palabra, Pierre Chantraine indica que el término enárgueia significa claramente visible, brillante, evidente, y que estaría compuesto por el prefijo en y el adjetivo argos, que significa claro, blanco, brillante, pero también rápido. En este sentido, según Chantraine, habría que suponer que en un origen el término argos expresaba la blancura resplandeciente y la velocidad del relámpago. El historiador Carlo Ginzburg, por su parte, comenta que el término enárgueia no figura en Homero, aunque sí el adjetivo enargués, asociado a la presencia manifiesta de los dioses, y añade que dicho adjetivo puede traducirse como claro o como tangible. Por otra parte, Ginzburg indica que bajo su denominación latina de demonstratio, el término hacía referencia al gesto del orador que señalaba un objeto invisible, volviéndolo casi palpable, enargués, para quien lo oía gracias al poder casi mágico de sus propias palabras. Esta alusión a la cualidad de lo tangible, que aparece en diversos contextos de uso, se puede comprender a partir del campo semántico de la propia noción de enárgueia, que se relaciona con un medio de prueba de la presencia del objeto representado, de modo que en una suerte de jerarquía de los sentidos, el testimonio último de la presencia de un objeto radica en la posibilidad de tocarlo. En el ámbito de la filosofía clásica, el término aparece como sustantivo solo una vez en Platón, aplicado a la nitidez de los colores de un retrato, Político 277c, y otra como adjetivo, en el Fedón 83c, en el contexto de una discusión acerca de la verdad atribuida a lo inteligible invisible en contraste con lo sensible visible. Aristóteles, por su parte, utiliza el término enárgueia en diversos pasajes de retórica y poética.
No obstante, su significado adquiere un carácter problemático, y esto es fantástico, debido a la relación que establece con el término parónimo energeia. En general, Aristóteles utiliza el término enargeia en el contexto de sus reflexiones acerca de la elocución, cuando se refiere a la capacidad del lenguaje para poner ante los ojos, esa es la frase típica, ¿no? Poner ante los ojos, o la otra típica, saltar a la vista, hacer saltar a la vista el objeto, lo que equivale a hacer sensible ese objeto de una manera tan vívida ante la imaginación, del receptor. La noción de energeia, por su parte, desempeña un papel clave en la filosofía de Aristóteles y sus implicaciones se extienden al ámbito de la física, la metafísica, la ética y la epistemología. Su uso más común es aquel, perdón el resumen para los filósofos presentes, su uso más común es aquel que significa acto o actualidad en un sentido que se contrapone a potencia o potencialidad, dynamis. En este sentido específico, el término energeia se refiere al proceso mismo de llegar a ser, es decir, a la actualización o a la perfección de aquello que era en potencia. Entendido como actualización más que como actualidad, el término energeia se relaciona con la definición de movimiento, kinesis, pues más que al ser se refiere al devenir. Hasta aquí, como indica Carlo Ginzburg, nada tienen que ver estas dos palabras, ¿no? Aparte de la paronomasia, no se parece, salvo una vocal. El problema surge entonces cuando Aristóteles reúne los dos términos en un mismo contexto, pues con ello pone en el centro de la reflexión la tensión entre movimiento y estasis, entre un proceso y un estado. Desde este punto de vista, en pasajes como Retórica 1410b a 1411b 20-25, Aristóteles parece sugerir que la mejor forma de poner algo frente a los ojos es representarlo en el acto de hacerse. El uso específicamente retórico del término enargeia se afianzó a partir de la edad imperial latina y su sistematización recibió la contribución decisiva de la filosofía helenística. Desde esta perspectiva, la noción de enargeia es un término importante en la teoría del conocimiento epicúrea. Esto usted me parece clave porque se sabe que Pons no era particularmente epicúreo, ¿no? En este caso, el término enargeia hace referencia a la visión clara que caracteriza a la percepción inmediata de las impresiones sensibles de los objetos, de cuyas propiedades exteriores constituye una prueba o testimonio irrefutable, sobre el cual se apoya toda proposición verdadera. Es importante destacar que el carácter irrefutable de esa percepción, que se sitúa todavía en un ámbito prerracional, es una cualidad que comparten también las afecciones o sentimientos, pathé, que surgen como respuesta o reacción a esa misma percepción. En otras palabras, como indica Carlos García Gual, esas afecciones nos ofrecen un testimonio válido y veraz de la experiencia inmediata. En el caso de las retóricas del período helenístico, ¿sí?, nos encontramos con la figura de la enargeia en Dionisio de Halicarnaso y Demetrio. Más tarde, en el caso de las retóricas latinas, nos encontramos con que el término enargeia adopta diversas traducciones, entre ellas illustratio, repraesentatio, hipotiposis, demonstratio y evidentia, que es lo que más me gusta. Así ocurre en Retórica a Herenio, en De la partición oratoria y en De la invención retórica de Cicerón y en Institutio Oratoria de Quintiliano. Este último, lectura predilecta de Pons, es el responsable de la traducción de enargeia como evidentia y probablemente sea quien ofrece la reflexión más importante del término. Para Quintiliano, la evidentia es la virtud superior del discurso y la llama sueños de gentes despiertas, que es muy bonito, ¿no? Sueños de gentes despiertas. El orador que es capaz de conseguir esta ilusión recibe el nombre de eufantasiotos, y eso a propósito del latín y el griego que comentabas tú, claro, Quintiliano mantiene el término griego, ¿no? Quien mueve los afectos de la manera más poderosa posible a través de sus imágenes verbales. De la representación de esas imágenes ante el ánimo se sigue la evidencia,
donde la palabra ya no dice, sino que muestra, y muestra en el más alto grado, ostendere, que consiste en poner al receptor como si estuviese frente a la presencia de la cosa misma, si rebus ipsis intersimus. En ese como si se juega la apertura de un espacio ficticio que pretende ofrecer la experiencia de una presencia inmediata. Dionisio de Halicarnaso usó para describir esto la palabra parusía, lo cual es bien heavy. Así, pues, en cierto sentido, la evidencia señala un límite de la palabra, porque en última instancia la palabra se convierte en una imagen, una ilusión cuya eficacia, en definitiva, depende que el receptor la crea real y verdadera. La historia es más larga, el término aparece también en el Pseudo Longino, ¿no? El tratado sobre el Pseudo es muy interesante porque es una visibilidad que ciega, ¿no? Y eso es interesante porque en el higo de palabras Pons dice algo así, ¿no? Habla como del misterio indescriptible de las cosas, ¿no? Es bien interesante eso. Bueno, yo en un momento de mi vida me obsesioné con la evidencia y perseguí la historia pasando por Descartes, ¿no? Baumgarten la utiliza también, hasta llegar a Heidegger, ¿no? La utiliza como sinónimo de la Lichtung, ni más ni menos, digamos, ¿no? Y la última referencia que encontré fue en Jean-Luc Nancy, ¿no? Jean-Luc Nancy la cita para su teoría del cine documental, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Voy a la fábrica del Prado. La fábrica del Prado es un texto de la etapa de madurez de Pons que retoma, condensa y reformula varios de los aspectos más representativos de su escritura. Pons ya tiene más de 70 años, ¿no? O sea, tiene mucho carrete. La fábrica del bueno, ahora lo voy a escribir, tiene monitos, digamos, ¿no? Tiene imágenes, digamos, ¿no? Cosa que se pierde en las traducciones al castellano. Es inencontable, vale más de 1.500 euros. Por lo tanto, yo pude trabajar con ella un par de días en la Biblioteca Nacional de Francia y me compré esta edición facsimilar, ¿no? Que era un poquito más accesible. Pero eso es clave, no es un libro que tenga solo palabras, digamos, ¿no? Es un libro objeto, ¿no? Incluso uno lo podría pensar como un libro artista. La fábrica de Pré fue publicado por primera vez en Ginebra, con un tiraje de 1.000 ejemplares numerados durante el mes de febrero del año 1971, en la colección titulada Los Senderos de la Creación, de las ediciones de arte de Albert Esquirá. El volumen tiene 272 páginas y su formato es de 21,5 centímetros de alto por 16,5 centímetros de ancho. La edición de Esquirá consiste en la reproducción facsimilar de una selección de borradores redactados y fechados entre octubre de 1960 y marzo de 1970, 10 años, que corresponden al proceso de escritura, cuyo resultado es el poema El Prado, publicado 7 años antes, durante el verano de 1964, en la revista Telquel número 18, y de 23 ilustraciones de origen y de factura muy diversos: pinturas, páginas de diccionario, partituras, grabados, dibujos, tapices, mapas y fotografías que tienen como pie de página citas de los borradores y que configuran una suerte de constelación que gira en torno al motivo del Prado. El Prado, por cierto, constituye aquí el objeto de expresión cuya presencia Pons intenta restituir. Objeto humilde y familiar, como es habitual en Pons, cuya restitución implica de suyo un elogio. Es importante destacar que no es cualquier prado, sino uno específico situado en medio del claro de un bosque, cerca de la localidad francesa de Cantarranas. Chantegrenouille, ¿no? Pero Cantarranas, bueno, eso. Pons tuvo la oportunidad de visitar este prado un día domingo del mes de agosto de 1960, 30 años después de su primera visita, cuando conoció en ese sitio a Odette, ¿no? A quien sería su mujer de toda la vida, y cuyos alrededores motivaron la escritura de otros dos textos importantes de Pons, Le Galais, de 1928, y El Cuaderno del Pinar, de 1940. Pons se refiere varias veces en sus borradores
a esta suerte de escena originaria. A continuación solo citaremos el borrador que corresponde a la noche del 21 al 22 de julio de 1964 de la fábrica Dupré, que de alguna manera recoge y completa los restantes. Esto usted está lleno de borrones, repeticiones, entonces a propósito de la fonía, no funcionan bien cuando los lee en voz alta, digamos, ¿no? Hay como que leerlos, digamos. Yo creo que eso es importante. El Prado. Esto es, pues, lo que puedo decir hoy del Prado, que anuncio desde hace tanto tiempo. Esto es, primero, de qué emoción nació. Añadido margen derecho, quizá puedo decir de qué emoción nació, aunque no haya nacido, pero no ha nacido. Se trata de algún modo de un capítulo del tiempo recobrado. Volvimos en 1960, uno de los años fastos de mi vida, volvimos, pues, Odette y yo a Chambon, donde hace más de 30 años nos habíamos conocido. Nos instalamos en un lugar un poco apartado a fin de llegar hasta allí al sesgo. Teníamos un coche, hicimos incursiones de reconocimiento. El bosque donde yo había concebido el guijarro, el Lafayette-du-Lac, bosque espléndido que describí en el guijarro, ha desaparecido, pero el bosque del Cuaderno del Pinar está intacto. Incluso es en Chambon donde concebí este prado. Había concebido allí, entre otras cosas, el Cuaderno del Pinar y más de 10 años antes el guijarro. Era domingo, paseantes en grupo, grupos de amigos, familias circulaban por este prado. Este prado conocía una población, en sentido activo. Así era, eso fue todo, nada más que esto, no puedo añadir más. No sé por qué me embargó una suerte de entusiasmo secreto, calmo, tranquilo, puro, tranquilo. Supe inmediatamente que esta visión permanecería tal cual, intacta en mi memoria, y por tanto que tendría que intentar expresarla. Para comprenderla, comprender no es la palabra, para intentar conservar su presunto goce y perpetuarla, comunicarla. ¿Por qué? Fin de la cita. Creo que es importante subrayar aquí algunos aspectos. En primer lugar, según este pasaje, el prado nace de una emoción y no esta última del primero. A decir verdad, cuando Ponge indica que el prado nace o se concibe a partir de una emoción, y añade luego que el prado no ha nacido, uno no sabe bien si acaso ese prado es el prado que visitó en Cantarrana o bien el prado que se propone hacer nacer sobre la página. Esto, por cierto, no es sorpresivo, pues la escritura pongiana trabaja precisamente la tensión que se establece entre la capacidad representativa de la palabra y su capacidad para presentar de manera sensible el proceso textual de su producción. Ponge utiliza explícitamente el término evidencia en 3 pasajes de la Fábrica del Prado. 2 veces en el texto prefacial Los senderos de la creación, anotaciones del 29 de mayo y del 30 de mayo de 1970, y una vez en el texto de la Fábrica del Prado propiamente tal, anotaciones del 19 de julio de 1964. En las anotaciones del 29 de mayo de 1970 de Los senderos de la creación, el término evidencia está referido a la materialidad del mundo físico. En las anotaciones del 30 de mayo de 1970 de Los senderos de la creación, en cambio, el término evidencia está referido a la materialidad de la escritura, que es el pasaje, ¿no?, que leíste tú, ¿no? Finalmente, aunque 6 años antes, en las anotaciones del 19 de julio de 1964, el término evidencia está referido al prado, considerado por una parte como forma elemental de la vegetación y por otra como una noción de las más primordiales. Esta exposición preliminar permite apreciar desde ya que los 2 primeros usos del término evidencia son inversos, pero complementarios. Uno está referido al mundo de la naturaleza y el otro está referido al mundo de las palabras escritas. Esos 2 mundos, sin embargo, tienen un elemento común que corresponde a la materia. La noción de evidencia opera, pues, como una figura de la semejanza que permite el tránsito entre 2 mundos distintos.
Este aspecto se puede observar también en el tercer uso del término evidencia, que se ofrece como una suerte de síntesis de los dos usos anteriores. La doble aparición del término evidencia en los senderos de la creación indica la importancia que tiene dicha noción en el método creativo pongiano. Cabe recordar que el título Los senderos de la creación recoge el nombre de la colección de Albert Esquirá, donde La fábrica de Upré fue publicado originalmente. Es una colección, le enviaron una invitación a varios artistas y escritores, y uno de esos Ponge. El proyecto editorial de dicha colección consistía en invitar a diversos artistas y escritores a revelar los caminos que conducen, cito, desde la emoción a la creación. Aunque Ponge tome distancia una vez más con respecto a la explicación de sus textos, siempre dice que no le gusta explicar sus textos, pero siempre los termina explicando, ¿no? Resulta indudable que Los senderos de la creación constituye un nuevo momento crítico o problemático de la escritura pongiana. Para Ponge, los senderos de la creación son, por cierto, aquellos que abre el trabajo de escritura a partir de la materia preexistente que ofrecen las palabras, cuyo obstáculo o resistencia esa escritura debe vencer. La primera aparición del término evidencia en La fábrica del Prado cumple la función de lograr que los nombres vuelvan a ser tan vivos como las cosas. Como adelantamos en estas anotaciones, el término evidencia está referido a la materialidad del mundo físico. La diferencia que existe entre, cito, la aprehensión sensible de las cosas mismas y, cierra cita, y los nombres que reciben esas cosas, produce un sentimiento de sorpresa y de gozo con la vista, que constituye la motivación primera de una escritura que en consecuencia se propone como objetivo, cito, decir esa diferencia experimentada a cada instante. Esta primera aparición del término evidencia coincide, por otra parte, con la primera aparición de la reflexión acerca de las distintas artes en cuanto medios adecuados para dar cuenta del objeto de emoción. Y eso fue lo que dejé fuera, no lo desarrollaré aquí. Cito el pasaje. Dice, al día de hoy, es decir, cuando las cosas han sido ya nombradas, cuando las palabras existen, una lengua, la nuestra, existe, y gracias a Dios por ello, porque es lo que nos permite sentir tanta sorpresa y tanto gozo con la vista, con la aprehensión sensible de las cosas mismas percibidas como diferentes de sus nombres. Y entonces, al día de hoy, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué gozo tener que decir esta diferencia, experimentada a cada instante, esta auténtica evidencia, materialidad del mundo físico? ¿Cómo? Muchos estarán tentados de prescindir de las palabras, de emplear la pintura o música. No será nuestro caso, no será nuestra decisión, resolución. Fin de la cita. La segunda aparición del término evidencia en los senderos de la creación se encuentra al día siguiente, es decir, en las anotaciones del 30 de mayo de 1970. En este pasaje, como indicamos, el término evidencia está referido a la materialidad de la escritura. La materialidad de la escritura se ofrece a los sentidos en una experiencia que es anterior a la lectura. El amor, el deseo, el interés que despiertan en la sensibilidad pongiana los textos latinos, las inscripciones sobre piedra, cera o arcilla y la tipografía de los libros escolares, estos son los ejemplos que proporciona Ponge, se debe a que la materialidad de la escritura aparece como una evidencia muda que se aproxima en consecuencia a aquella que caracteriza a las cosas del mundo físico. Cito este pasaje. La materialidad de la escritura, del grafismo, y no de un grafismo individual, manuscrito autógrafo, sino de un grafismo común, caligrafía o tipografía. Esto es lo que nos hace amarla, desearla e intelectualmente después considerarla importante, esencial. Los textos hermosos en una lengua muerta, por ejemplo, para nosotros los textos latinos, nos interesan más porque solo existen para nosotros en cuanto a escritura, pues no sabemos con exactitud cómo se pronunciaban, porque su materialidad es evidente, inscripciones grabados en piedra o en cera o en el barro de las tablillas o tipográficamente en las páginas de nuestros libros escolares.
Fin de la cita. Finalmente, de acuerdo con el orden de lectura, en las anotaciones del 19 de julio de 1964, el término evidencia está referido al prado, considerado por una parte como forma elemental de la vegetación y por otra como una noción de las más primordiales. Es decir, la evidencia del prado se sitúa en el plano de la percepción de los objetos de la naturaleza como en el plano de la visualización. Cito este pasaje. En segundo lugar, que en el plano físico, geofísico, el prado, que es la forma elemental de la vegetación, no es en verdad más que una metamorfosis del agua, la cual, en vez de evaporarse directamente en nubes, elige aquí, ligándose a la tierra y pasando a través de ella, es decir, volviendo a impregnar el cenicero universal con los restos del pasado de los tres reinos y especialmente con las granulaciones más finas del mineral, elige dar un nuevo nacimiento a la vida en nuestro planeta. Que el prado es a la vez el lugar de la resurrección y, lógicamente, una noción de las más primordiales. Añadido margen derecho, en fin, se trata de una realidad ejemplar, de una de las más perfectas nociones, a la vez lógicas y físicas, que podemos, con evidencia y claridad, percibir y concebir. Fin de la cita. El triple uso del término evidencia en la fábrica del prado apunta, por cierto, a que el carácter elemental y primordial del prado, considerado como cualidad diferencial del mismo, no solo pertenece al prado en cuanto objeto del mundo de la naturaleza, sino también al prado en cuanto objeto del mundo de las palabras. Este aspecto se puede observar muy bien en la versión final de El Prado, que es mucho más enfática en este sentido. Cito: el prado en nuestra lengua representa una de las más importantes y primordiales nociones lógicas que existen. Ocurre lo mismo en el plano físico-geofísico. Y ahí está lo que comentabas tú, bueno, ¿no? Voy a eso, ¿no? Las onomatopeyas elementales. El carácter elemental y primordial del prado se traduce en el plano del lenguaje, en el carácter igualmente elemental y primordial que Pons intuye en la proximidad sonora, gráfica y semántica que existiría a su juicio entre las palabras pre. Esta intuición, ¿no? Prefijo, pre de cerca, ¿no? Y pre de listo, ¿no? Esta intuición aparece por primera vez en las anotaciones del 16 de octubre de 1960 y luego, en una numerosa serie de variantes, reaparece en la versión final del Prado. Una de las versiones más elocuentes de esta intuición corresponde a las mismas anotaciones del 19 de julio de 1964, donde aparece el término evidencia. Cito: trataré de expresar dos o tres cosas. A saber, en primer lugar, que en el plano lógico estamos situados en el único nivel que nos conviene, el de las onomatopeyas originales, de las infrasignificaciones. Haré constar el parentesco en este nivel entre prado, pre, cerca, pre, presto, preparado, preparé. Explicaré que nuestro prado, salido del pratum de los latinos, síncopa o crasis, el mismo de paratum, y que se presenta así como el participio pasado por excelencia, la cosa presta, es también, a manera de prodigio, en nuestra lengua, el prefijo de los prefijos, prefijo de todas las acciones, de todos los verbos, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Las onomatopeyas originales o infrasignificaciones se sitúan en el mismo plano de aquello que la crítica ha denominado materialismo semántico o mimologismos y responden al interés pongiano por el lenguaje en estado naciente y en general a su gusto por el espesor semántico de las palabras. En otros pasajes de la Fábrica del Prado, Pons se refiere a estas onomatopeyas en términos de fonema monosilábico, raíces de las significaciones, pequeños granos de erudición y nominación original. En particular, según las anotaciones del 22 de diciembre de 1963, las onomatopeyas pertenecen al ámbito de las, cito,
relaciones producidas en el nivel de las raíces, donde se confunden las cosas y las formulaciones. Fin de la cita. Expresión instantánea, aunque Punch insiste en distinguirla del grito o del aullido porque implicaría ya una articulación, la onomatopeya es por antonomasia el ejemplo del lenguaje reflejo, que pinta con sonidos y que ofrece una imagen natural de aquello que significa. En este sentido, la onomatopeya constituye un enclave icónico al interior del lenguaje y pertenece al ámbito de los recursos de visualización habitualmente utilizados por la noción retórica de evidencia, en cuanto pretende cumplir la función de poner inmediatamente ante los ojos del receptor el objeto como si este último estuviera presente y aquel fuera un testigo ocular suyo. Ícono verbal que contrasta con la arbitrariedad que caracteriza en general al lenguaje, la onomatopeya pretende colmar la diferencia entre las palabras y las cosas, estableciendo una semejanza entre cada cosa y su nombre. Lenguaje originario, primitivo pero pleno, que nombra sin mediación la presencia de los seres, la onomatopeya pretende satisfacer el anhelo pongiano de restablecer una relación motivada y necesaria que se juzga perdida entre los compartimentos estancos del mundo de la naturaleza y del mundo de los objetos verbales. Con esto termino. El interés pongiano por la noción de evidencia se puede rastrear a través de toda la extensión de su escritura, desde un texto temprano como Mártir del Día o Contra la evidencia próxima de 1922, hasta un texto como Gran Hotel de la rabia de la expresión y de las veleidades reunidas, 1976, pasando por textos como el Loget, el ojal, ¿no? ¿Cómo se llama la flor? El clavel, ¿no? De 1941-1944, Cristales Naturales de 1946, Pochade en prosa, Pochades en prosa, 1947-1948, Mi método creativo de los mismos años, El vaso de agua, 1948, Escultura de 1948, Pierre Charbonnier de 1949, Por un Malheur del 51 al 57, Como un higo de palabras y por qué del 51 al 76 y En la fábrica del Prado, es decir, por doquier. La evidencia pongiana es en primer lugar una evidencia que pertenece al objeto, a su donación ante la sensibilidad del individuo y a la emoción que esa donación produce en esa misma sensibilidad. Así entendida, la noción de evidencia exige como respuesta la expresión de las cualidades verdaderamente particulares del objeto, las cuales a su vez se ofrecen como una lección que traspasa los límites de lo estrictamente literario para encaminarse a una epistemología y también a una ética. Por esta razón, la evidencia pongiana es una evidencia que pertenece al objeto y sólo después a la expresión verbal, la cual debe adecuarse a la evidencia de ese objeto. Una expresión verbal que intenta sacar al objeto de su mutismo al mismo tiempo que saca al individuo del mutismo que ha producido en él la emoción del encuentro con ese objeto. La evidencia puede entenderse como aquello que está en el origen de la escritura de Francis Ponge, de su tomar partido por las cosas teniendo en cuenta las palabras, la cual asume el desafío lanzado por las cosas intentando vencer la resistencia que ofrecen las palabras, con el objetivo de hacer que la evidencia muda de los objetos se convierta en una evidencia parlante. La evidencia es aquello cuya presencia muda se impone y que gana para sí el consentimiento del individuo. Me acordé de Juan Gabriel, cuando le preguntaron si era homosexual y él respondió, lo evidente no se explica. ¿No? La evidencia no se inventa, sino que se descubre. De alguna manera, la evidencia se ofrece como algo que está fuera del dominio del individuo y que obliga a que este último salga también fuera de sí, con una exigencia a la cual este último solo le cabe responder. La búsqueda encarnizada por parte de Ponge de una evidencia expresa un interés
igualmente encarnizado por comprender el mundo y su funcionamiento como una manera de permanecer integrado a él. Expresa una fidelidad por o con ese mundo y con él mismo y sus semejantes que pertenecen a ese mundo. El interés pongiano, por la noción de evidencia, expresa su propio compromiso con el mundo y con la vida, una vida entendida como expresión de una individualidad y como la relación de esa individualidad con el mundo y con la humanidad. El interés pongiano por la evidencia es expresión de un humanismo. Esto es lo que me quedo dando vuelta de la exposición de Christian. Pero, por esta misma razón, el interés pongiano por la noción de evidencia es expresión de un anhelo, que equivale a un compromiso, a una fidelidad y a un deber, a un deseo de conocimiento y de comunicación, si entendemos ese deseo como un deseo de comprensión, una lección profundamente humana en el sentido más completo de esta palabra. Muchas gracias.